23 en Contacto Directo. En relación a la demanda de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Comunicación que presentó Luis Fernando Torres, tuvo lugar ya la audiencia en la Corte Constitucional y el asambleísta ha solicitado que se considere también la posibilidad de que la Corte dicte una sentencia modulatoria. Asambleísta Torres, bienvenido a Contacto Directo. ¿En qué consiste esa sentencia modulatoria cuando usted ha presentado ante la Corte por lo menos 10 disposiciones en las que identifica restricciones desproporcionadas y limitaciones a los contenidos informativos y a las garantías constitucionales, que es lo más importante? Buenos días. Lo ideal fuese que la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo de las disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación impugnadas, pero por los antecedentes de la Corte Constitucional es fácil concluir que no lo hará. Varias demandas de inconstitucionalidad sobre otras leyes han sido tratadas por la Corte y en todos esos casos la Corte le ha hecho una reverencia al poder, ha desechado y archivado las demandas. Pensar en una sentencia modulatoria es una luz al final del túnel, es un paso ya, al menos, en aquello que demandamos los ecuatorianos, que confiamos básicamente en que una Corte reconozca ciertas violaciones a la Constitución en materia de libre información. En el debate, uno de los accionados fue quien propuso esta posibilidad ante la fuerza de los argumentos que presentamos aquellos que habíamos demandado la inconstitucionalidad en el tema del servicio público, que no puede ser prestado por medios privados, y otras restricciones gravísimas al derecho a la libre información. Bueno, el día de la audiencia, el secretario jurídico de la presidencia, precisamente, Alexis Mera, también mencionó la posibilidad de que la Corte pueda modular un artículo, se refirió específicamente a este. Escuchemos. El abogado del doctor Cornejo decía de que el artículo 40 es terrible porque dice de que la información que ha sido obtenida ilegal y forzadamente carece de todo valor jurídico. Por lo tanto, se va a perseguir a los periodistas a vista de que están obteniendo ilegal y forzadamente la información. Es obvio que para que se acuse un periodista de esto tiene que probarlo alguien, una autoridad pública, de que hay una fuente obtenida ilegal y forzadamente. No es que se le acusa a una persona sin pruebas. Así que yo ahí estoy de acuerdo que esto jamás puede restringir la libertad de información, y si ustedes deben modular el artículo diciendo de que esto debe previamente haber una probanza de esta obtención de información, no tengo problema, porque es evidente que no puede esto ser un instrumento de persecución. Ahí sí estoy de acuerdo con, por lo menos con el argumento de fondo, porque no creo que el artículo diga eso. Asambleísta, usted plantea que la Corte dicte sentencia modulatoria, pero no solo sobre esto, sino sobre los artículos donde se pueda probar que hay una naturaleza sancionadora, punitiva de derechos, cuando una ley que en efecto debe existir, porque el pueblo votó porque existe una ley de comunicación, debe ser para garantizar que se cumplan esos derechos de libertad de expresión, de opinión, de información, sin censura previa y con responsabilidad interior. Mire, sobre otro de los temas que se refirió el secretario jurídico, el doctor Alexis Mera, que por cierto es un buen abogado, fue aquel relacionado con el servicio público. Yo demostré que uno de los principios del servicio público no se cumple en el caso de que la prestación del servicio público lo hagan medios privados, como es la fijación de la tarifa o el precio de la publicidad o la venta del producto. Y él en ese punto también admitió y dijo que una sentencia modulatoria bien podría corregir ese tipo de deficiencias. Lo que cuenta es el hecho de que la Corte Constitucional se está jugando su prestigio e inclusive el gobierno su nombre frente a lo que significa la libre información. No nos olvidemos que en este tema el Ecuador no es una isla. La Corte Constitucional tiene que dilucidar la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación a la luz de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la jurisprudencia vertebrada de la Corte Interamericana. Por lo tanto, habiendo a nivel internacional sentencias de las cuales el Ecuador no puede eximirse, la Corte Constitucional no tiene otro camino que en materia de libre información mantenerse cerca de esa jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al menos para juzgar la constitucionalidad o la convencionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación resulta lo suficientemente clara para concluir que hay una serie de deficiencias y violaciones en la Ley Orgánica de Comunicación. Aquí hay algo más, y es que incluso en la consulta popular, cuando se le preguntó al pueblo ecuatoriano sobre la Ley de Comunicación, se le dijo,
¿está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional expida una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que regule la difusión de contenidos en la radio, en la televisión y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? Se aprobó un consejo de regulación, pero el último día, sin debate en la Asamblea, incluyeron además una superintendencia de comunicación con delegados del presidente de la República, con facultades sancionadoras, porque consideran a la comunicación como un servicio público regulado por el Estado y no solo como un derecho. ¿Cuáles han sido ya las primeras consecuencias de la aplicación de esas disposiciones? ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? Bueno, hemos visto que un caricaturista fue sancionado por su falta de infinito humor, que el medio de comunicación tuvo que pagar la multa y luego impugnar. Allí, por ejemplo, hay un tema de fondo. Resulta que en el texto que había aprobado la legislatura anterior, se establecía que si se imponía una sanción a nivel administrativo, esta sanción quedaba en suspenso mientras se impugnaba el acto administrativo. Ese artículo es uno de los que se cambió a última hora sin que haya sido sugerido en el Pleno. Entre el 12 de junio del año 2013 y el 14 de junio del 2013, cuando se votó, hubo 4 textos que llegaron a las manos de los asambleístas y en todos ellos se incorporaron modificaciones por parte del asambleísta ponente que no habían sido sugeridas nunca en el Pleno, y por ello es que demando también la inconstitucionalidad por la forma de varios artículos como el que le menciono, así como también ciertas competencias que se le ha otorgado a la superintendencia, la competencia para que sea, por ejemplo, organismo interventor, pues ello excede las competencias propias del administrativo, que va fundamentalmente a aplicar la ley de comunicación, donde se encuentran incorporadas derechos tan importantes como el derecho a la libre información y el derecho a la libre expresión. De ahí entonces que la Corte Constitucional tiene un desafío que no ha tenido antes. Frente a otras leyes pudo haber declarado la constitucionalidad de estas y archivado las demandas, pero en el caso de la Ley Orgánica de Comunicación la situación es totalmente distinta por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana, que forman parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 10 de la ley establece unas normas deontológicas, que es el código de ética, y suena bien con cosas básicas como cuidar que los titulares sean coherentes, pero el tema está en quién califica lo que les parece coherente o no. Una superintendencia, los delegados del presidente. Al final de ese artículo incluyeron que el incumplimiento de las normas deontológicas podrá ser denunciado ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, que emitirá una amonestación escrita, pero dice, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta ley. Ahora, el artículo 6 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma, y que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados. En cuanto a este artículo asambleísta, el 10 específicamente, ¿qué se le ha planteado a la Corte? Bueno, quiero ser claro en algo. Yo no demandé la inconstitucionalidad de toda la ley porque creo que existen disposiciones en la ley que son positivas para el Ecuador, como aquella, por ejemplo, que obliga a los medios de comunicación impresos a señalar cuál es el tiraje diario. Me parece perfecto, para que alguien no diga hay un tiraje de 1 millón cuando el tiraje es de 500.000. Y veo que todos los medios están cumpliendo esa norma sin ningún problema. Pero en el artículo 10 al cual usted se refiere hay problemas. Primero, porque las líneas deontológicas están establecidas en la ley para que luego sean incorporadas a los códigos de ética de los medios. Pero eso no es lo más grave, es lo otro. Cualquier persona puede denunciar que un periodista ha incumplido una de esas normas y puede iniciarse el proceso de orden administrativo entre privados, porque es el ciudadano frente al periodista privado que se traslada a la resolución de una autoridad administrativa que resuelve con un amplísimo margen de discrecionalidad. Eso en el derecho administrativo poco a poco ha sido desechado. Lamentablemente en la Ley Orgánica de Comunicación se encuentra y genera pues básicamente superpoderes para los funcionarios administrativos, jueces administrativos que resuelven disputas privadas, cuando éstas solo deberían ser resueltas por jueces de derecho.
Son las 7:32 en Contacto Directo, hoy acompañándonos. Muchísimas gracias, Luis Fernando Torres, asambleísta, por haber estado con nosotros. Tiempo de irnos.